Saludos, buenas a todos, buenas noches. Mi nombre es José Miguel, estudio en el ITLA, Seguridad Informática. En esta ocasión estoy impartiendo una materia llamada Introducción a la Programación o Fundamentos de Programación. En este caso sería el lenguaje de Python. La programación es un asunto muy chulo, algo lindo, a mí me gusta mucho. La estoy dando con el profesor Amadis, por cierto, un cordial saludo para ese señor que nos está impartiendo esta materia. Y nada, aquí lo que tenemos es un programa. Este sería mi proyecto final de imputados. O sea, acá eso en mi país sería imputado de Odebrecht. Me imagino que lo tomó de ahí. Y nada, el programa lo que tiene que hacer es agregar los imputados tiene que tener un menú con base de datos HTML, TXT y cosas por el estilo. En primera instancia, lo que yo tengo aquí sería en esta primera línea, es un encoding. Esto se usa para que el usuario, cuando digite una ñ o digite un acento o lo que sea, el programa lo pueda coger, si no, no lo va a reconocer. Ok, lo segundo aquí que tenemos, que se ve un poquito interesante, es lo que sería es un calendario, una librería, un calendario, para que el programa pueda tomar fechas, o sea, dígase día, mes, año, lo que sea. Entonces, aquí tenemos estas dos variables que serían base de datos temporales, donde se va a guardar lo que sería los imputados cuando uno cierre el programa, porque después usted se imagina que usted, después que cierre el programa y que lo abra de nuevo, ya no están los imputados. Eso se trampa eso. Entonces, me faltó aquí el pandas. El panda es simplemente para una librería donde yo, como les explico, o sea, abre un HTML donde crea una tabla para que cuando uno pida que muestre los imputados, lo muestre en un HTML y lo muestre en una tabla más bonita. Tenemos aquí este código, una clase base con una función. Esto es simplemente para que cuando el usuario elija una opción dentro del programa, dentro del menú que le mostraré más abajo, lo recuerde la opción que eligió. Aquí tenemos la parte de los zodiacos. Entonces, esto es sencillo. Aquí vemos que tienen unos numeritos y el zodiaco Capricornio, Acuario, Piscis y luego los signos zodiacales. Por ejemplo, ese número que ustedes ven aquí, ustedes lo van a reconocer como 1-20, por ejemplo. Ese es el mes 1, el día 20, que es donde empieza el Capricornio. Por ejemplo, el mes 1, enero, el día 20, y va hasta febrero, hasta el 18 de febrero, como le puse, mes 2, hasta el 18 de ese mes, y así sucesivamente con todos los signos zodiacales. Entonces, seguimos. Aquí tenemos el with open, se utiliza para cargar la base de datos de registro que se encuentra en el archivo TXT que nosotros hemos creado anteriormente. Tenemos aquí la parte del HTML. Se utiliza para llevar la base de datos de formato TXT, lo lleva de formato de TXT a formato HTML. Seguimos por aquí abajo, todo esto, aquí donde está, que lo lleva a HTML, donde lo guarda, aquí está en la columna, todo eso. Esto aquí, la definición de la función del zodiaco, se utiliza para saber el signo zodiacal al que pertenece una fecha. Con eso se usa, por ejemplo, como usted puede ver en esta línea, que él utiliza el mes y el día para saber qué signo zodiacal es. Esto es lista, muestra una parte filtrada, o sea, una lista filtrada de los imputados por el caso seleccionado. Esto es lista, una función de lista por signo zodiacal. Se utiliza para
es lo mismo que lista por caso, solamente que aquí lo va a mostrar por signo zodiacal que el usuario vaya a elegir. Tenemos aquí la función guardar. Función guardar toma los archivos de texto, se llaman los dos archivos de texto que se crean en la carpeta donde está el programa guardado para guardar o sobreescribir algún cambio que se le haya hecho a la base de datos. Aquí tenemos la función de agregar imputado, como decía el mandato que nos puso el profesor. Tiene que tener el campo cédula, nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo de sangre, los casos, partido político, el monto acusado, eso, el dinero que robó, la posición que tenía antes de eso. Y aquí tenemos un print cuando le demos el enter para que se guarde automáticamente, nos tira un mensaje diciendo imputado agregado con éxito. Tenemos aquí eliminar esta parte de aquí para eliminar imputados. Simplemente elimina el imputado que uno haya registrado en la base de datos. Tenemos aquí seleccionar imputado. Seleccionar imputado se utiliza para seleccionar imputado dentro de la base de datos, para uno ver los datos que le hayamos agregado a ese imputado. Agregar casos. En agregar casos simplemente se agrega un registro nuevo con todo, o sea, como aquí como yo lo puse, un resumen de todo por caso. Aquí tenemos el menú. Aquí es donde el usuario entra por primera vez y ve decide lo que quiere hacer. Esa es la parte donde se hace todo eso. Aquí vemos que el mandato decía que tenía que tener una opción para agregar imputado, eliminar imputado, seleccionar lista de imputado por caso, lista de imputado por signo zodiacal, agregar casos, reportar datos de formato HTML, guardar datos y salir. Esto es, por ejemplo, tiene, por ejemplo, cuando esta parte de aquí abajo, cuando el usuario elige una opción, él lo que hace es que indexa un número. Entonces ese número que él elija, por ejemplo, el máximo es 8, por ejemplo, él eligió el número 8, la opción 8 va a ser salir. Entonces la opción 7 es guardar datos, exportar datos la 6 y así sucesivamente. Es lo que va a hacer que cuando usted, por ejemplo, eligió la 6, él va a buscar la 6 en las opciones que yo le agregué y simplemente va a ejecutar esa y lo va a mandar a la función más arriba que haya elegido. Y le vamos a mostrar aquí el programa corriendo. Ponemos imputados. .py. Ok, aquí vemos lo que yo le mostré de los resultados. Por ejemplo, yo quiero agregar un imputado, elijo la opción 0 y le doy enter. La cédula, le ponemos unos numeritos ahí, esto es una prueba. Nombre, José, apellido, Hernández. Entonces, fecha de nacimiento, aquí muy importante, la fecha de nacimiento tiene que tener las tres primeras letras del mes, por ejemplo. Usted quiere en enero, usted pone ENE. Entonces pone los 2 dígitos del mes, le pone, a ver si me acuerdo, le pone enero en mayúscula, tienen que cogerlo bien porque si no es muy mañoso con eso. Le ponemos el mes, tiene que ponerlo, por ejemplo, ese es el mes 1, le ponemos 01. Perdón, ese es el día. Entonces, ¿qué ponemos? Día 20. El día 20 y le ponemos el año, por ejemplo, del año 1998, por ejemplo, y clicamos enter. Tipo de sangre, qué sé yo, A positivo. Partido político, ese PRDista, ese tira silla, ese. Monto acusado, se lo acusamos por 6 millones, un asunto ahí. Desde que le damos aquí, él simplemente nos tira aquí y dice, desde que ponemos la opción,
tira de una vez imputado por caso, imputado agregado con éxito. Entonces, por ejemplo, aquí yo le di de nuevo portada rápida a otra opción. Vamos a cerrar el programa de un prontico para velar que se haya guardado. Dados.py. Ok. Por ejemplo, yo quiero ver la lista de imputados. Le damos al 3. Por ejemplo, me dice que por caso, ¿por qué caso lo tiene? Por ejemplo, caso 0. Y ahí me muestra, por ejemplo, esos son dos que yo había creado. Y ahí me muestra lo que yo había puesto anteriormente. Entonces, ponemos aquí, por ejemplo, yo quiero eliminar un caso. Vengo aquí, me pide qué caso yo quiero eliminar, por ejemplo, el 0, el caso 0 o el caso 1. Entonces yo pongo caso 1, por ejemplo, y aquí me sale imputado eliminado con éxito. Y esto es todo. Ese fue mi programa.